Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Vivian, usted al comienzo de nuestra emisión hacía alusión a Ucrania. Hablábamos de la independencia, la declaración de independencia de Ucrania. Sí, señor. Es que hoy se están cumpliendo 31 años desde que Ucrania se independizó de Rusia. Y hoy por eso hay conmemoración de ese día. El presidente Volodymyr Zelensky dice que no se puede hablar de celebración sino de conmemoración porque están en medio de una guerra, pero habla con palabras esperanzadoras. Dice que no se va a hablar de paz sino de victoria y que seguirán luchando hasta el último momento para lograr tener la victoria de esa guerra. Saludamos al internacionalista, el doctor Omar Bula, que nos acompaña amablemente siempre que le invitamos aquí en nuestra mesa informativa de Troya Noticias. Doctor Omar, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Vivian y Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre me agrada estar con ustedes temprano en la mañana, a sus órdenes. Igualmente. Doctor Omar, después de todos estos años de independencia, ¿cómo resume usted lo que ha sido esta decisión política de Ucrania de independizarse y pues lo que está viviendo en el panorama actual, en ese conflicto, en esa guerra que se ha suscitado con Rusia? Bueno, yo creo que cualquier día de independencia siempre es importante en términos de afirmar, ¿no?, el statu quo. En el caso de Ucrania, pues la independencia que está festejando es la independencia post-Guerra Fría, ¿no es cierto?, después de haber sido parte de la Unión Soviética. Ahora ha habido otras fechas clave durante esos 31 años, sobre todo hacia el 2015, 2016, cuando hubo un cambio de poder, ¿no es cierto?, en Ucrania, el cual básicamente puso a Zelensky en el poder, y es el que se ha traducido en el conflicto que tenemos hoy. Entonces, el simbolismo no se puede negar, sin lugar a dudas, es grande y es la independencia de Ucrania, pero históricamente se trata de una independencia como muchas otras ex repúblicas soviéticas la vivieron después del fin de la Guerra Fría. Ahora es importante, yo creo que más importante es la coyuntura, el hecho de que asesinaron a la hija de uno de los grandes aliados de Putin en Moscú hace unos días, y Moscú culpa a los servicios secretos ucranianos de haber estado detrás del atentado, y eso coincide con este día de la independencia como tal. Ahora es más simbólica, diría yo, y otro de tantos símbolos como la posible entrada a la Unión Europea, que se anunció hace algún tiempo, que durará algunos años para concretarse. Todos estos hitos obviamente son importantes, pero la guerra sigue, ¿no es cierto? Llevamos ya 6 meses de guerra y los discursos triunfalistas son de lado y lado, ¿no es cierto? Vamos ganando, somos victoriosos. Si uno mira la prensa oriental, llamémosle así, o la prensa del otro lado del mundo, pues tienen versiones diferentes, ¿no? Y todavía hay mucho por definir, sobre todo en términos de las repúblicas que Rusia considera o que le otorgó su independencia, las repúblicas de Luhansk y Donetsk, ¿no?, en el Donbass. ¿Aló? Sí, doctor Bula, con 4 millones o casi 5 millones de desplazados, que es una cifra, digamos, un poco de pronto ilusoria, con esos casi 5 millones de desplazados, ¿puede un gobierno como el de Zelensky estar pensando en una victoria? ¿Qué pueden esperar los ucranianos, pero además los europeos,
que hoy tienen toda una diáspora por cuenta de esta guerra, pero además tienen unos problemas con Rusia por cuenta del gas. ¿Qué se puede esperar que pase en Europa? No, yo creo que eso es importante, Vivian, gracias por la pregunta. Bueno, desde el punto de vista de los medios de comunicación, descremar un poco los discursos de lado y lado. Esta guerra está en curso. En esta guerra todavía no hay victoriosos, ni yo veo muy claro quién saldrá victorioso. Todavía se están enviando armas, muchísimo dinero. Los Estados Unidos ha enviado miles de millones de dólares y sigue enviando miles de millones de dólares a Ucrania, a Alemania, a varios países de la Unión Europea, siguen armándola, y Rusia nos está echando para atrás y con un respaldo bastante grande de facto de los chinos. O sea que esto no se ha definido. Ahora, el impacto sobre Europa ha sido grandísimo, ¿no es cierto? Hemos visto, ayer vi una cifra sobre el decrecimiento de la economía británica del 11%, una cosa sin precedente. Llega el invierno, los precios del gas están subiendo, hay inclusive reparaciones de la línea principal de gas que llega hacia Europa, que se llama el Nord Stream 1, el principal gasoducto, y cada vez que hay reparaciones, pues los rusos dicen que son reparaciones, los europeos occidentales dicen que son disculpas para cortarles el suministro de gas. El hecho es que Europa está entrando en un invierno, y eso ya está en los titulares, es indudable, entra en un invierno muy, muy difícil en términos energéticos, además con inflación que está viviendo Occidente como un todo, no solo Europa, ¿no es cierto? Las sanciones han sido... yo creo que hay que estudiar la efectividad de esas sanciones, porque de alguna manera han repercutido sobre Occidente más, diría yo, en muchos sentidos, sobre todo sobre la población occidental. El rublo sigue fuerte. Hubo hace 2 o 3 meses salió la noticia que la balanza de pago rusa estaba prácticamente como ha sido unos 4 años, en buena salud. Están hay obviamente mercados donde puede exportar Rusia sus materias primas hacia Oriente, ¿no es cierto? Y lo está haciendo hacia India, hacia Pakistán, hacia Sri Lanka, todos aquellos países que necesitan, ¿sí?, de petróleo o de gas. Hay otros mercados, además del mercado europeo, que obviamente tiene esta significación geopolítica enorme. O sea que yo creo que hablar de victoria es parte de esa simbología de una fecha clave, ¿no es cierto? No se puede hablar de derrota, para decirlo así, o la retórica tiene que mantenerse en ese tono triunfalista, a pesar de que sobre el terreno las cosas no están tan claras. Doctor Omar Bula, ¿por qué le ha sido tan difícil a líderes del mundo como el Papa Francisco, a la misma Organización de Naciones Unidas, generar un verdadero punto mediador en una situación de guerra que confunde y desde luego que preocupa al mundo? Es que yo creo que no ha habido ninguna voluntad de diálogo ni de paz, es decir, expresa, y claramente ni la intervención del Papa ni la intervención europea inclusive son vistas como neutrales necesariamente, ¿no es cierto? El hecho es que Putin tiene un plan desde un principio que piensa terminar, ¿cierto? Ese es su objetivo. Primero a corto plazo se le ha dificultado más, sin duda, porque ha habido una reacción, pero a mediano y largo plazo en todo caso es hacerse a esas provincias y quién sabe si será el mismo caso de Crimea, hacerse del todo, simplemente asegurar que tenga cierto nivel de independencia. Ahora los europeos y Occidente no han propuesto diálogo, al contrario, como le estoy diciendo, están enviando armas permanentemente, financiándola, diciéndole que no la abandonan. Eso no estoy juzgando si eso es bueno o malo, pero el hecho es que no ha habido de ninguno de los dos lados ninguna voluntad de diálogo o obviamente ningún tipo de intermediación de quien sea. Una guerra tan significativa está teniendo peso alguno. Doctor Bula, lo que usted dice es muy cierto, pero se ha vuelto como esta guerra se ha vuelto como un paisaje, y hoy, por ejemplo, nos enteramos también de la parte deportiva que el torneo rentado de allá de Ucrania arrancó también,
y pareciese que se volviera algo como si se normalizara la guerra. ¿Qué se debe hacer ante esto? Porque entonces se vuelve un paisaje y se vuelve algo común. O sea, mientras se disparan misiles y todas las armas, como que se regulariza todo y se normaliza todo y se ve algo como normal. Muy buen punto, muy buen punto. Yo creo que varias personas, y yo creo que en la entrevista que tuvimos antes, mencionaron el hecho de que esto iba a ser prolongado. Es una guerra prolongada que está definiendo no solamente la situación de Ucrania y Rusia, pero una situación mucho más amplia en términos de bloques políticos. Desafortunadamente cortó esto al medio. Ahora, eso es cierto, lo que usted menciona. Usted puede ver imágenes en Kiev, por ejemplo, de los tanques que han sido expuestos, los tanques que ha destruido el ejército ucraniano, los exponen en fila para que la gente los visite, y hay cierto ambiente, sí, de normalidad realmente. Gran parte de la ¿cómo se dice? de la urgencia de la situación la determinan los medios, ¿no es cierto? Y sobre todo eso muestra una situación muy parecida también a países grandes como el nuestro, ¿no es cierto? Hay guerra en ciertas partes del país, pero en Bogotá no nos estamos matando. No sé, este es un país muy, muy grande, donde la guerra se concentra sobre todo hacia el este, ¿no es cierto? Y en todo lo que colinda con Crimea en el sur. Y la situación en Ucrania occidental sigue relativamente tranquila. Inclusive hay visitas permanentes de estrellas de cine, de revistas, donde sale Zelensky, y uno dice, bueno, si están en guerra, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay tanto showmanship, como se dice, porque hace tanta bulla sobre el personaje per se, y son preguntas que son legítimas, definitivamente. El hecho es que eso indica que esto va a ser de largo plazo, sin lugar a duda, y con un precedente como el que acabamos de ver en Afganistán, guerra de 20 años, que no sirvió para nada. Pues la cosa sí suscita muchos interrogantes, ¿no es cierto? Y volvemos a empalmar con la pregunta anterior que hacía Vivian, de qué es lo que está pasando, porque no hay ningún tipo de acercamiento hacia el diálogo, ¿no es cierto?, de intermediación que pretenda acabar con la guerra. Nadie ninguno de los dos lados está hablando de acabar la guerra, al contrario, están tirando leña sobre en el fuego. O sea que sí, esto parece, y que usted mismo lo ve, los propios medios pues ya no venden tanto Ucrania y a Rusia, ya no es la noticia del día, ahora hay otras, después llegó Taiwán y ahí llegará otra mañana. Así es la dinámica propia de los medios de comunicación. Ahora indicativa también, que ahora que está en segundo plano de alguna manera, de que esto va a durar mucho tiempo y que no creo que la situación no creo que sea la misma normalidad preguerra, porque las cosas han cambiado mucho en términos de las heridas que se han quedado de lado y lado, sobre todo con la China, ¿no es cierto? Y como mencioné antes, esto ha suscitado unos bloques geopolíticos mucho más amplios. Por la misma razón, yo creo que esto se prolongará muchísimo más hasta que no se definan muchos otros factores que inclusive no están en Ucrania y Rusia propiamente. Pues en el terreno ucraniano y ruso propiamente. Doctor Bula, hoy que el mundo está globalizado, ¿cuál pudiéramos decir, para contextualizar con nuestra audiencia en Colombia, es el coletazo de este conflicto entre Rusia y Ucrania para países como el nuestro y para el continente latinoamericano? Pues el coletazo es enorme y lo estamos viendo. Estos cambios no se dan de un día para otro, los cambios geopolíticos globales. El coletazo parte primero que todo de esa división que se está creando nuevamente en bloques. Muy desafortunadamente el mundo alcanzó a vivir sin bloques 30 años después de la Guerra Fría, y ahora los bloques se están creando no solamente políticos, también económicos, ¿no es cierto? Asia, hay que acordarse que Asia tiene 50% de la población mundial, una economía pujante, y tiene nada más y nada menos que a la China. El mundo se está dirigiendo, sí, hacia el centro álgido del mundo
en el futuro próximo sin duda alguna va a estar en el Asia, más que en Occidente, a pesar de su poder, y el poder de Occidente está siendo cuestionado precisamente por estas grandes potencias que Occidente ha dominado el mundo durante los últimos 200, 300 años, imperio británico, americanos, etcétera, y una de las grandes, de los argumentos más frecuentes, tanto de Xi Jinping como de Putin, o el gobierno iraní, también es que dicen que Occidente no puede seguir manejando el mundo, ¿cierto? Nosotros claramente las instituciones que tenemos ahora multilaterales fueron creadas por Occidente, sus sedes están en Nueva York, en Ginebra, y la China, Rusia, imperios del pasado no se ven representados, eso de manera muy longitudinal. Ahora, ¿cómo repercute sobre nosotros? Pues nosotros siempre estamos, como muchos países emergentes y del tercer mundo, desafortunadamente toca casi volver a utilizar ese término, estamos a la merced del vaivén geopolítico global y entre bloques, como lo estuvimos durante la Guerra Fría. De América Latina tomó el partido más que todo por Occidente contra la Unión Soviética, a excepción de Cuba, etcétera, la historia que todos conocemos, pues nos tendremos que posicionar de nuevo. Ahora, ese posicionamiento era más fácil cuando no existía la guerra Ucrania-Rusia, porque uno podía tener relaciones tanto con los chinos, con los rusos, como los americanos, el comercio internacional más o menos fluía y no había ese problema político de por medio. Ahora, con ese problema político de por medio, las alianzas son mucho más delicadas y hay que tener muy en cuenta que tanto la China como Rusia, obviamente Estados Unidos es su como dicen vulgarmente, es el patio trasero y siempre ha estado acá, pero ahora también está la China muy, muy, muy presente en muchos de los países a través de grandes préstamos más de 500.000 millones de dólares en los últimos años en inversión en infraestructura. Los rusos muy presentes también, son los primeros proveedores de armas para la región y tienen interés también de posicionarse en ese patio trasero de Estados Unidos, como Occidente se les posiciona a ellos en Ucrania, ¿cierto? O sea que nosotros estamos entre la espada y la pared y vamos a ver, lo lógico sería que esas alianzas pro-China, pro-Rusia se fortificaran, porque al fin y al cabo tenemos gobiernos más que todo de izquierda en la región. Brasil sería la excepción que maneja una política más de realpolitik. Están surgiendo nuevos bloques, como los BRICS, pues no son nuevos los BRICS, pero se están rejuveneciendo o fortaleciendo nuevos bloques. Cuando el G7 se reunía hace unos meses, con los países más ricos del Occidente, básicamente, y incluyendo a Japón también, que es pro-occidental, también se reunían los BRICS, y inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores chino sacó un mensaje pues más o menos irónico, no hiriente, pero sí irónico, diciendo, bueno, mientras ustedes se reúnen allá, aquí en los BRICS se reúnen 5 países que representan más del 43% de la población mundial y 20% de la economía mundial. Entonces estamos viendo es una gran lucha nueva entre Occidente y Oriente, pero con nuevos factores de poder, porque en el pasado no existía la China que existe hoy, que ya en menos de 5 o 10 años, algunos dicen que ya la pasó, será la economía más grande del mundo sin lugar a duda, y estaremos entre esos dos polos, básicamente. Ahora nuestra dirección, y teniendo en cuenta el discurso de izquierda de América Latina, que ha sido antiamericano por definición, pues lo más probable, a mi modo de ver, es que nos acerquemos mucho a estas otras potencias. Vamos a ver si sabemos posicionarnos bien para no quedar en la mitad y irnos por un hueco. Sí, doctor Bula, finalmente, y pasando precisamente al tema de entre China y Taiwán, hoy Taiwán produce casi el 100% de los chips de alta tecnología del mundo. Eso, pues obviamente lo hace un aliado económico indispensable, porque inclusive China se abastece de mucha de esa tecnología. ¿Puede ser esa la causa por la que China ceje en la pretensión de invadir Taiwán y de alguna manera también sea esa problemática que nos está también presionando a este lado, a Occidente? Sí, es uno de los factores, sin lugar a duda. Es uno de los factores que puede prevenir o evitar que
China realice una intervención pues definitiva para retomar Taiwán. Ahora, ha hecho y siguen haciendo ejercicios, que ha habido varias visitas después de la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Estados Unidos. Ha habido varias delegaciones, 2 inclusive, que han llegado, y cada que esas delegaciones llegan, pues China ha aumentado su presencia alrededor, y cuando digo alrededor es realmente alrededor, totalmente circulando a Taiwán de sus ejercicios bélicos, ¿no es cierto? La visita de Pelosi definitivamente no ayudó en términos de subir el tono del asunto Taiwán-China actualmente. Ahora, lo de los semiconductores, los chinos allá, inmediatamente obviamente Estados Unidos y otros países, y Corea del Sur y otros, se pusieron las pilas para poder resguardar ese mercado, pero hay que recordar que China también es muy, muy poderoso tecnológicamente, y eso lo ha tenido en cuenta, o sea que también hay desarrollo de esa industria dentro de la China misma, e inclusive se podría ver de que una eventual toma de Taiwán pues implicará la toma de ese mercado de semiconductores también. O sea que hay escenarios diferentes. El hecho es que ahora con estas 2 guerras, digamos, o conflictos, por un lado una guerra y por el otro lado tensiones en el caso de Taiwán y China, América Latina pues sigue todavía más es la misma lógica de lo que estaba mencionando. Seguimos todavía más dependientes de lo que pase por fuera de nuestras fronteras en términos de lo que pueda pasar aquí, y todo dependerá mucho de las alianzas. Nosotros somos una alianza, como la mayoría de los países del mundo, Colombia y otros, somos aliados de la China. Que Taiwán ni siquiera lo reconocen los Estados Unidos oficialmente. Taiwán, Estados Unidos tiene una política que se llama la política de ambigüedad estratégica. Muchos están pidiendo que se aplique una política de claridad estratégica, en el sentido de que se sepa si realmente Estados Unidos está del lado de Taiwán o no, porque la no definición formal de Taiwán como una república independiente, pues no le da muchas garantías a los taiwaneses también. Todo el mundo dice que Occidente estará del lado de Taiwán. Ahora hay que recordar que Taiwán es una isla pequeña al lado de un gigante del otro lado del mundo, y que la China lo ve como parte de su territorio histórico, ¿no es cierto? Y lo ven como si, hablaba un embajador chino, decía, es como si nosotros los chinos dijéramos que históricamente Puerto Rico es nuestro, ¿no es cierto?, que está al lado de los Estados Unidos. Hay muchos ángulos de los cuales se puede ver esto. El hecho es que lo económico y lo tecnológico obviamente está de por medio, sí. Doctor Omar Bula, catedrático internacionalista, muchas gracias por estar aquí en esta mañana informativa de Troya Noticias, edición central, y permitirnos hacer este análisis sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que está pasando en el ámbito internacional. Siempre bienvenido y muchas gracias, doctor Bula. A ustedes muchísimas gracias, Vivian y Guillermo, y que pasen un buen día, que Dios los bendiga. Igualmente, sí.